Se me había olvidado. Entonces vamos a estar muy atentos a la lectura del capítulo 3 que vamos a estar haciendo hoy. Y mientras que yo estoy leyendo el capítulo 3, ustedes van a estar muy concentrados buscando esta hojita, miren, esta hojita para colorearla. Y vamos a retratar el momento en el que estaba Vash mientras oímos. ¿Listo? Pueden usar diferentes, no solo colorear, porque si se cansan, también pueden usar puntillismo, punticos, líneas, bueno, o delinear con marcador solamente, como a ustedes les parezca mejor. Usen su creatividad mientras escuchan la lectura del capítulo. Recortando lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Bueno, voy a compartirles la lectura también para que vayamos ahí todos junticos. Me esperan un segundito mientras buscan sus colores, sus cositas. Listo. Listo. Ya tienen todos sus Una idea colores. también puede ser, ay, perdón, profe, una idea también puede ser por retacitos. Hacemos retacitos de colores en en la ropa de back o en la ropa de las personas que lo están escuchando. Bueno, lo que ustedes piensen mejor. Eso, muchas gracias, maestra Belki. Muy buena idea, pues. Ok, listo. Bueno, ya están todos ahí sentaditos, juiciositos, y vamos a colorear. Mientras escuchamos. Yo voy a leer acá por el libro porque me parece más fácil que en la pantalla, pero yo les pongo en la pantalla porque les quiero mostrar ahorita unas cositas que trae el libro. Capítulo 3. Viajes de Vash. A la mañana siguiente temprano, todo el mundo estaba levantado en San Miguel. Cuando Sebastián partía a Weimar, después de un buen ensayo de un buen desayuno de gachas calientes y pan negro, los monjes y los niños del coro se reunieron a la puerta para despedirlo. Vuelve a visitarnos, Juan Sebastián. Ten cuidado de tomar el buen camino para Weimar, le gritaban. A Juan Sebastián se volvió para despedirse con la mano de sus amigos. Adiós, que estaban en la puerta. Sentía pena de dejar la escuela coral, que había sido su hogar durante 3 años felices. Con un último adiós, llegó a un brusco recodo del camino y se perdió de vista. Este fue el comienzo de muchos largos viajes de Juan Sebastián, porque iba a recorrer el territorio de Alemania en todas las direcciones. Al andar, escuchaba los sonidos de los bosques y las praderas que lo rodeaban. Su mente se llenaba de melodías y al sentarse al borde del camino para descansar, llevó muchas de ellas al papel. A ustedes les gustará tocar esta gavota que Juan Sebastián compuso. Como ustedes saben, la gavota es un baile campesino francés. Esta fue la gavota que Juan Sebastián compuso. Miren acá un momentico en la pantalla. Alcanzamos a ver, eso se llama un pentagrama. Y esta es la escritura o el lenguaje musical. Entonces, todos los compositores utilizan este tipo de escritura para componer y expresar el ritmo,
los acordes, sonidos de la música que quieren escribir. Entonces, esta gavota fue un baile campesino francés y él la, la inspiró, la compuso. Todo esto, mira. Vemos cosas que nosotros ahorita no entendemos, ¿cierto? Como muchas cosas, pero imagínense la creatividad que Dios le dio a Juan Sebastián. Y quiero compartirles, ya les voy a compartir, solo en un segundo, cómo suena esa gavota, para que la escuchemos. Un momentico, mientras coloreamos. Bueno, ese es el sonido de la gavota, lo que compuso Juan Sebastián Bach. Entonces sigamos con nuestra lectura. Cuando Juan Sebastián llegó a Weimar, se apresuró a dirigirse a la corte. El director de la orquesta lo recibió amablemente. Así que tú eres el joven Bach. Muy bien. Entonces tocarás con los segundos violines. Vamos a tener un ensayo mañana en la mañana temprano. Ten cuidado de ser puntual. Fue el primero en llegar al día siguiente, mucho antes de la hora. Los hombres de la orquesta ocuparon sus sitios. Juan Sebastián observaba cuidadosamente al director y tocó la parte del segundo violín sin cometer un error. Debes estar puntualmente aquí esta noche a las 8, listo para el concierto. Que tus ropas estén en buenas condiciones, dijo el director, y se despidió de los hombres por el resto del día. Juan Sebastián apenas podía esperar que llegara la noche para ver al duque y a los otros miembros reales de la corte. Cuando llegó la hora, ocupó su sitio, con la peluca proligiamente atada y los zapatos cuidadosamente lustrados. Los huéspedes reales entraron en el gran salón de conciertos con sus ricos trajes. En último término llegó el duque, con un alegre vestido de terciopelo con bordados de oro. Ocupó su silla favorita y el concierto empezó. Cuando terminó el primer número, Juan Sebastián miró ansiosamente a su alrededor. Voy a seguir leyendo acá porque no se alcanza a ver ahí. Cuando terminó el primer número, Juan Sebastián miró ansiosamente a su alrededor y quedó encantado de las luces y el esplendor de la corte. De nuevo, la música resonó en el gran salón, mientras el duque aplaudía sus piezas favoritas y gritaba: «Otra vez, mis buenos hombres, toquen esa música otra vez». Cuando terminó el concierto y se guardaron los atriles y los instrumentos, Juan Sebastián quedó en libertad para pasear por los vastos jardines del hermoso palacio. La luna brillaba vivamente a través de los grandes árboles sobre su cabeza y proyectaba sombras sobre los largos senderos. Este hermoso lugar iba a ser el hogar de Juan Sebastián durante mucho tiempo. A menudo, cuando los visitantes eran presentados a la familia real, la orquesta tocaba una solemne música llamada polonesa.
Juan Sebastián escribió muchas de esas piezas. Durante muchos meses, Juan Sebastián disfrutó de la vida en la corte. Un día, el duque comunicó que los hombres podían tomarse unas cortas vacaciones. Varios de los parientes de Juan Sebastián vivían en Arnstadt, a corta distancia, y él decidió hacerles una visita. Recordaba esa hermosa aldehuela, porque allí los Bach se habían reunido varias veces para sus fiestas anuales de música cuando era niño. Se preparó enseguida y pronto estuvo en camino. Una vez en la aldea, no tardó en llegar a la casa de su tío. Juan Sebastián, hijo, entra, entra, ven. Me alegro de volverte a ver. Has venido justamente a tiempo para probar el nuevo órgano de la iglesia. Su tío. Sí, tío, he oído hablar del nuevo órgano y me gustaría de veras tocar en él. El órgano es el más completo de los instrumentos. Por la aldea se corrió a voz que Juan Sebastián Bach iba a tocar en la iglesia. Y cuando llegó el día, la gente esperaba ansiosamente para escucharlo. Juan Sebastián se sentó ante el hermoso instrumento nuevo y una gran coral resonó por la iglesia. Este joven tenía un raro poder. La gente apenas podía creer que pudiera improvisarse tan hermosa música mientras la estaba escuchando. Cuando terminó el concierto, los directores de la iglesia salieron apresuradamente a su encuentro. Bach, nos gusta tanto su música que quisiéramos que usted fuera el organista de nuestra iglesia y también el director del coro. Juan Sebastián no podía creer lo que escuchaba. Ser el organista de una iglesia y dirigir un coro de cantores. Tendré mucho gusto en venir si el duque de Weimar me permite dejar su orquesta. Será un verdadero placer tocar un órgano tan hermoso, dijo Juan Sebastián. Juan Sebastián no sabía que los directores de la iglesia eran personas muy severas, muy estrictas, pero pronto supo que esto era verdad. Cuando el duque le permitió dejar el palacio de Weimar para comenzar sus deberes en Arnstadt, tuvo lugar un servicio especial. A Juan Sebastián le pidieron que se pusiera de pie y repitiera las palabras del severo y estricto director. Debía decir lo siguiente: prometo ser un fiel servidor de Dios y un buen organista, y cumpliré todos mis deberes y obedeceré los deseos de los directores de esta iglesia. Esas fueron las palabras que repitió Juan Sebastián. Estaba contento de vivir en una aldea tan hermosa y de tocar en todos los servicios de la iglesia. También estaba en condiciones de estudiar las obras de los grandes maestros, pero sobre todo cuando había tiempo podía componer para el órgano. Este hermoso coral suyo se toca en todas las iglesias del mundo y es este que ustedes ven acá. Se llama así Coral y la compuso Juan Sebastián Bach. Bach. Ya les coloco para que la escuchemos un momentico cómo suena esa coral. No se escucha. ¿Me escuchas? No, profe, no se oye. Ah, bueno, ya vuelvo y la coloco.
Pero un momentico. Mm, a ver. Listo, continuamos con nuestra lectura. Esta fue la coral que compuso Juan Sebastián y se toca en todas las iglesias del mundo hoy en día también. Bueno, continuamos. Muchas veces durante el servicio de la iglesia, Juan Sebastián seguía tocando e improvisando. Se olvidaba del momento en que debían empezar los coros, lo que desconcertaba a la gente. Tiene que hacer su música más breve, dijeron los directores, es decir, más sencilla para que todos pudieran cantarlo. Esto no le gustó mucho a Juan Sebastián. Habían cada vez más ensayos y esto le restaba tiempo para componer como él deseaba. Sin embargo, permaneció en Asta durante 4 años, tocando el órgano, estudiando y componiendo. Un día decidió pedir a los directores unas cortas vacaciones. Quisiera ir a Lucberg. El gran organista Buxten toca allí una música extraordinaria. Muy bien, le contestaron los directores, pero lo esperamos de vuelta exactamente dentro de 4 semanas. ¡Qué hermoso estar en libertad otra vez! Juan Sebastián caminaba bajo la brillante luz del sol. Había que recorrer más de 450 kilómetros para escuchar al gran organista, pero él sabía que sería compensado con creces. Bueno, aquí está todo lo que tenía que recorrer Juan Sebastián. Estaba en Arsan y iba a ir a Ludwig. Mira, hasta aquí arriba. Estaba aquí en el centro y tenía que ir hasta acá arriba, caminando. Pero aprovechaba esas caminadas para contemplar y con la idea de que sería recompensado si iría a ese lugar porque aprendería muchas cosas también. Bueno, sigamos coloreando. Mientras escuchan también otra cosa que le quiero compartir según lo que leímos el día de hoy. ¿Listo? Váyanme mostrando cómo van sus dibujos. ¿Cómo va su dibujo, Juan Diego? Un momento, es que el fondo no me deja mostrar. Mira, casi no me deja mostrar. Ya. Ah, bueno, muy bien, qué bonito. Eso, muy lindo. A ver, Tiago, muéstrame tu dibujo. Queda muy lindo. Eso, van ahí poco a poco, ¿cierto? Bueno, sigamos dibujando, no se preocupen. Y escuchando lo que les voy a decir.
Eh, dice así. Bach es considerado el cenit de los compositores de la Reforma. Su música fue el resultado directo de la Reforma y la cosmovisión bíblica cristiana de su época. Relacionó conscientemente la forma musical, coral, cantata, tocata, fugata, sonata, pasión, etc., y las palabras de sus composiciones a la verdad bíblica, ya sea que escribiera la música para usarla en los servicios de la iglesia, por placer en el Palacio de Weimar o para una cafetería en Leipzig o un festival. Bach nunca olvidó que era Dios quien hacía la música a través de él. Cuando comenzaba a escribir la nueva composición, inclinaba su cabeza y oraba. Jesús, ayúdame a mostrar tu gloria a través de la música que escribo, que pueda traerte gozo a ti, a la par que le traiga gozo al pueblo. Por cierto, con frecuencia y antes de comenzar, él escribía en las partituras las letras JJ, que querían decir Jesús, ayúdame. Él sabía que sin la ayuda de Dios no podría completar la tarea. Y cuando terminaba su composición, escribía las letras SDG, que significaban soli Deo gloria, o solo para la gloria de Dios. No es de asombrarse que sus composiciones formaron y transformaron la música de su época y que continúan inspirándonos hoy en día con su belleza. Bach tenía 18 años cuando le ofrecieron su primer puesto como organista. Sus tareas como organista en la nueva iglesia en Arsan eran livianas en comparación con las tareas que tendría mucho más adelante en otro lugar. Estas incluían proporcionar toda la música para los servicios de la iglesia, dirigir el coro de la iglesia, acompañar el canto congregacional y tocar en matrimonios y funerales. El órgano de esta iglesia era nuevo, así que Bach con frecuencia escribía su propia música para los servicios. Él conocía los signos luteranos y frecuentemente los incluía en las cantatas de su iglesia. Bueno. Entonces, ahora quiero que pensemos un momento en lo siguiente. Según lo que vimos en la lectura, mientras están coloreando, podemos ir pensando y razonando sobre lo siguiente. Relatemos dos importantes elementos que se deben incluir en la música para los servicios de adoración a Dios. ¿Qué creen ustedes que se debe incluir en los servicios, en la música? ¿Qué cosas se debe incluir? ¿Qué es lo primero que se debía hacer? Orar, eso muy bien. Orar al Señor, ¿cierto? Así como lo hacía Juan Sebastián. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cantar. Sí, pero ¿qué elementos importantes se debe incluir? O de la vida de Bach, él hacía su música Para Dios. Para la gloria del Señor. para Dios, para la gloria de Dios. Muy bien. Así es. Ese debe ser el propósito o el elemento más importante al momento de cantarle al Señor. Si ustedes tienen un instrumento o están aprendiendo, les gustaría tocar, siempre en su mente, en su corazón, debe ser la idea, el principio, debe darle la gloria a Dios. El talento que Dios les ha dado, que no puede ser la música, puede ser también otro talento, ¿cierto? Porque Dios nos ha dado a todos distintos talentos, muchos talentos, pero todo lo que el Señor nos ha dado le pertenece a Él. Por eso debe ser para la gloria de Dios, porque para eso Él los ha dado, para dar, para su gloria.
para Él mismo. Entonces, lo más importante que se debe incluir en la música, en los servicios de adoración, es la gloria de Dios. Y eso que ustedes dijeron está muy bien, se debe orar, ¿cierto? Pedirle dirección a Dios, se debe leer su palabra, estudiar mucho, que todo lo que se vaya a cantar se compruebe con la Biblia, que todo lo que se vaya a decir o a escribir sea algo bíblico, que no vaya a ser nada que vaya en contra de Dios. Bueno, segunda pregunta dice, explica por qué la música que elige un individuo tiene importantes consecuencias en su salud espiritual y moral. Ahora una más sencilla. ¿Por qué es importante la música en la vida de una persona? ¿Y por qué esta debe ser buena? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué será importante que nosotros escuchemos buena música y no mala música? Porque hay, ¿Glorifica a Dios? bueno, porque glorifica a Dios, ¿es cierto? ¿Qué más podríamos decir? Porque es importante que escuchemos buena música para nuestra salud espiritual. Es decir, ¿será que la música nos puede acercar a Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Sí. Sí, ¿cierto? Hay música que nos acerca a Dios, porque hay muchas veces hay música que su letra es como una oración, ¿cierto? O muchas veces hay música que nos recuerda quién es Dios también y qué hizo Él por nosotros, ¿cierto? Entonces hay música muy buena que nos ayuda para nuestra salud espiritual y moral. ¿Por qué creen qué significará la palabra moral? ¿Apartado del mal? Bueno, tiene que ver mucho con el comportamiento, ¿sí? Apartado del mal. Moral es todo aquello bueno que nos hace tener una conducta buena ante la sociedad, ¿cierto? Entonces, hay música que también dice cosas buenas, ¿cierto? Que nos hace hacer cosas buenas. Porque nosotros como humanos, todo lo que escuchamos, y más si tiene música, si tiene ritmo, eso influye mucho en nuestro cerebro y queda guardado aquí. Por eso es que muchas veces nos aprendemos las canciones rapidito, ¿cierto? A veces uno se aprende una canción y rápido, no necesita mucho. La música es buena para memorizar palabras y cosas. Entonces, por eso debemos escuchar cosas buenas. Bueno, esta es una pregunta de lo que leímos. Después de 3 años en la Escuela Coral de San Miguel, ¿cuál fue el primer trabajo de Bach? A ver, ¿quién recuerda? Después de que salió de la Escuela de San Miguel cuando fue de niño. ¿Cuál fue el primer trabajo? Tocar en la Tocar. iglesia en el órgano. No, antes de eso hubo un lugar. A ver, recordemos. Bueno, él tocó el segundo violín, ¿se acuerdan? ¿En dónde? A ver, ¿dónde quedaba ese lugar? ¿Era un qué? Como un qué. Con Era la corte de Weimar. su prima Wilma. Ajá. Era como en un castillo que estaba él tocando y fue contratado ahí para tocar uno de los segundos violines que habían en ese lugar. Y estaba allá en Weimar. Listo. ¿Qué Lo cambió? que pasa es que se confunde uno un poquito, es porque ahí estuvo muy poquito tiempo, unos pocos meses. Entonces, de pronto esa es la confusión, ¿cierto? Sí, así es. No es tan fácil de recordar y los nombres tampoco son tan fáciles de recordar. Bueno, ¿qué cambió en la vida de Bach cuando visitó a su familia en Arnstadt? A ver.
Él fue a visitar allá a sus tíos. ¿Y qué pasó allá? Alguien que me diga. Le dijo que fuera y tocar en la iglesia del órgano, Ujú. creo. Sí, les dijo, ay, en otras palabras, vente para acá y tocas acá el órgano en la iglesia, ¿cierto? Eso cambió la vida de Bash en ese sentido, porque consiguió un nuevo trabajo allá en esa iglesia en Arstan. Describe el pacto que Bash se comprometió a cumplir en su siguiente cargo. ¿Se acuerdan qué fue lo que Bash dijo? ¿O quieren que se los vuelva a leer? No sé. A ver, ¿qué dijo Bash? Que prometió Asómate acá porque no te ves. que, que iba a cumplir las promesas Ujú. y que Mm, Bueno, ve pensando y damos la oportunidad a otro amiguito, ¿sí? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué prometió Bash ante los directores allá desde la orquesta de la iglesia, del grupo de la iglesia? Mira, se los voy a leer. Eso es muy importante esta promesa porque fue muy hermosa y realmente todo lo que nosotros hagamos debe ser así para el Señor también. que tenían que tocar bien para ellos. Bueno, sí, pero hay algo muy, muy importante. Unas palabras muy, muy importantes. Dice así, prometo ser un fiel servidor de Dios. Esa es muy importante, esa promesa que él hizo. Prometo ser un fiel servidor de Dios y un buen organista, y cumpliré todos mis deberes y obedeceré los deseos de los directores de esta iglesia. Lo más importante fue que él prometió ser un buen siervo de Dios, ¿cierto? Esa promesa y tiene muchas, 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 muchas implicaciones. ¿Qué significará ser un buen siervo de Dios? A ver, Servir a Dios. bueno, servir a Dios, pero ¿qué más? ¿Qué tiene que tener un buen siervo de Dios? Y piensen ustedes, ¿qué tiene que tener un buen siervo? Amor. Amor por lo que hace, muy bien. Justo. Debe ser justo también en lo que hace. Pacificador. Pacificador, muy bien. ¿Y cómo se logra todas esas cosas? Ser amoroso, ser pacificador, justo. Leyendo la palabra. Muy bien, ¿cierto? Creyendo en la palabra, viviendo la palabra, ¿cierto? Obedeciendo a Dios, orando, estudiando la Biblia. Eso es así como se puede llegar a ser un buen servidor de Dios y fiel, porque un siervo de Dios debe ser fiel, es decir, responsable en lo que hace. Debe ser responsable en lo que hace. Y como es un siervo de Dios, ¿cierto? Que el bimestre pasado veíamos que todas las que aprendíamos en Proverbios, que el trabajo que Dios nos dé, debemos hacerlo lo mejor posible, porque es para Dios, ¿cierto? Eso debemos tenerlo siempre presente en nuestras vidas, así no solamente ustedes en este caso, en estudiando, ¿cierto? Con sus padres, deben estudiar mucho y esforzarse mucho porque es para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios. Bueno, otra pregunta. Bueno, Bach tuvo tiempo de componer música de adoración para la iglesia en Ámsterdam, en Arnhem. ¿Cómo fue recibida por la congregación? ¿Qué dijeron las personas cuando Bach estaba tocando? ¿Se acuerdan? ¿Que les gustó? Que tocó muy bien. Que tocaba muy bien, ¿cierto? Pero hubo algo y era que a él le gustaba mucho improvisar. Entonces, cuando improvisaba, las personas, o sea, improvisar es que empieza a inventar notas musicales
y cuando las personas iban a cantar, no sabían dónde tenían que empezar a cantar, entonces se confundían mucho. Entonces por eso le dijeron, no, Vash, tiene que ser un poquito más breve y más sencillo para que las personas puedan cantar. Pero a las personas les gustaba muchísimo, muchísimo su música. ¿Qué escribía Bach en sus manuscritos musicales? Que nos da una idea de su relación con Dios y cómo él veía la música. ¿Recuerdan qué eran las iniciales que escribía Bach al principio cuando iba a componer? Bueno, él escribía dos iniciales, JJ, que significaba Jesús, ayúdame, porque él sabía que iba a empezar a componer unas notas musicales y no se les, él decía, si el Señor no me ayuda, yo no puedo lograr nada. Eso nos indica que él dependía mucho de Dios, ¿cierto? ¿Y con cuál frase terminaba? ¿Con cuáles iniciales? A ver, ¿quién la dice? Y se gana un aplauso. A ver, a ver. ¿Quién dice las iniciales? JS. JS. Casi. No, casi. A ver. Empieza. G, G, GS. G, Casi. JE. SDG. JE. Eso. SDG, muy bien para la mamita de Juan Diego, muy bien, Mónica. Listo, JE. SDG, Soli Deo Gloria o solo para la gloria de Dios. Es decir, que lo que él había escrito era solamente para la gloria de Dios, no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Y eso nos da a entender que él entendía que el talento que Dios le había dado era para darle la gloria a Dios. Bueno, y esta última pregunta que es muy importante. Quiero que ustedes me compartan el tipo de música que más les gusta y que pensemos si esa música nos hace, nos da una lección moral y espiritualmente saludable. A ver, le pregunto a Josué, ¿tú escuchas música o qué tipo de música escuchas? Alabanzas y ya. Ah, bueno, alabanzas. Qué lindo. Bueno, eso está muy bien. ¿Tú crees que esas alabanzas te acercan a Dios? ¿Cierto? Y cuando cantas estas alabanzas, en tu mente quedan todas esas palabras hacia Dios, ¿cierto? Y de Dios. Cosas hermosas, ¿cierto? Bueno, eso está muy bien. A ver, Tiago, ¿qué tipo de música escuchas? Clásica y alabanzas. Alabanza, ¿cierto? Y clásicos. Himnos y música clásica. Todo ese tipo de música nos acerca a Dios, ¿cierto? Y Juan Diego, ¿tú escuchas música? ¿Y qué tipo de música oyes? No. Bueno. Y la maestra Belki nos le gustaría compartir qué tipo de música le gusta. Oye. Claro que sí. Me encanta la música de adoración. Me encanta. Es la música. Les cuento una cosa. Yo tengo la bendición de que en la mañana, cuando me despierto, me acuerdo de una alabanza. Y miren que es súper curioso. Es la que necesito para todo el día. Entonces es cierto que la música tiene una poderosa influencia sobre nuestra conducta y sobre nuestra forma de pensar. Cuando yo me levanto y digo, cuán grande es nuestro Dios. Entonces, si tengo algo muy difícil en el día, digo, pero cuán grande es mi Dios. Entonces yo puedo confiar en Él y es algo hermoso. Yo estoy feliz de poder estar aquí con ustedes. No se imaginan a veces lo difícil, pero es una gran bendición y digo, cuán grande es mi Dios que me permite disfrutarlos a ustedes, disfrutar a la maestra Joyce
y digo, de verdad, cuán grande es mi Dios. Gracias por permitirme compartir, maestra. Ay, Belki, qué bonito escucharte. Y eso que dices es muy cierto. La música influye mucho en nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Así que a escuchar muchas, muchas alabanzas y música de adoración al Señor, porque eso nos va a hacer bien y va a ser como un refrigerio para el alma también. Y la música de Bach me tiene feliz el poder, si había escuchado esta música, al Sí, ya poder participar en este club y poder hacerlo, la he podido disfrutar más y hallarle más riqueza. Es un tesoro, chicos, es un tesoro. Ténganlo ahí guardado en sus corazones para que la escuchen, para que imagines una música que fue concebida pensando en que Dios es el que la ayuda a hacer y que es para la gloria de Él. Fantástico. fantástico, hermoso, sí. Gracias, maestra Belki. Josué, cuéntame. Música que nos aleja de Dios y que nos acerca a Dios. Así es, Josué, qué lindo. Sí, señor, así es. Y los invito a que durante todos estos días escuchen a Bash. De verdad que es muy, muy bonito y uno como que siente que realmente esa música, aunque no tenga letra, su sonido, como sus notas musicales, dan una paz, una tranquilidad. Es muy linda, de verdad, para el Señor. ¿Quieres compartir más, Josué? O así, o te bajo la manito. Profe, se me quedó levantada. Amén. Bueno, vamos a orar y a dar gracias al Señor. Ay, tomémonos una foto y vamos, espérense un momentico. Tengo que tener